Los habitantes del México antiguo tuvieron una relación muy cercana con el mar, ríos, lagunas, manantiales y aquellos cenotes y cuevas que se inundaron con el paso del tiempo. En el caso de los mayas, existen innumerables representaciones en murales, vasijas y códices que muestran cómo construyeron embarcaciones y desarrollaron un complejo sistema de navegación de cabotaje. Las costas y los cuerpos de agua continentales funcionaron como centros aglutinadores de los pueblos para la sobrevivencia cotidiana o como sitios sagrados para ciertos rituales ofrecidos a sus deidades. En aquellos sitios quedaron restos de animales, de seres humanos y de ofrendas. Tras la llegada de los españoles, prácticamente durante toda la época virreinal, navíos cargados con valiosas mercaderías, en su tránsito de España a América y viceversa, se accidentaron o fueron hundidos por enemigos de la corona española. Por todo lo anterior, México posee un importante patrimonio cultural subacuático que el Instituto Nacional de Antropología e Historia investiga y resguarda, a través de la Subdirección de Arqueología Subacuática. Entre las aguas del mar, iluminadas por el sol, y las montañas y valles escindidos en sus profundidades, está la región menos conocida del océano. Desde épocas remotas, el hombre, terrestre por naturaleza, ha buscado la manera de sumergirse en el mar para buscar alimento y objetos de valor como corales, perlas y conchas. Yo consideraría que los antecedentes más remotos de la arqueología subacuática están realmente vinculados con la inquietud del hombre y el mar. O sea, el hombre ha tenido la inquietud de navegar, de ir más allá de sus lugares desde siempre, desde tiempos remotos. Entonces, en ese trayecto, en esos viajes, ha dejado una huella y eso es lo que la arqueología subacuática estudia. Podríamos considerar entre los antecedentes más antiguos, sobre todo en el Mediterráneo, a los pescadores de esponjas, que eran estos hombres que bajaban con escafandra para buscar las esponjas. Entonces esos primeros buceadores empezaron a encontrar elementos culturales como esculturas y un poco como la arqueología terrestre, empiezan a guardarlos, a recolectarlos y empiezan a inquietarse por saber de dónde eran, a dónde iban, a qué cultura pertenecían. Y finalmente, digamos, el gran momento donde empieza la arqueología subacuática es 1962, cuando el doctor George Bass, de origen norteamericano, entonces estudiante del doctorado en arqueología clásica, se encuentra con su tutor y el tutor le dice: bueno, ¿realmente quieres estudiar un sitio clásico? Y dice, por supuesto. Y si un sitio que nadie ha tocado, qué maravilla. Pero es que hay un detalle, está en Turquía. Ah, bueno, pues me voy a Turquía. Bueno, hay un detalle más importante, es que es subacuático, es un barco. Entonces él no tenía idea de buceo, toma sus cursos de buceo elementales y se va a Turquía y empieza a llevar las técnicas y métodos de la arqueología terrestre bajo el agua. Y ahí es el parteaguas. Ahí nace la arqueología subacuática como la disciplina que estudia el patrimonio cultural sumergido.
El doctor George F. Bass, nacido en 1932 en Carolina del Sur, fue el pionero de la arqueología subacuática en el mundo. En la década de 1960, exploró el mar que rodea al Cabo Gelidonia en Turquía, donde realizó hallazgos de naufragios y objetos de la Edad de Bronce y de las épocas clásica griega y bizantina. En 1973, fundó el Institute of Nautical Archaeology, INAH por sus siglas en inglés, y realizó algunas de las excavaciones subacuáticas más importantes del siglo XX, con la misma metodología científica que se empleaba en la superficie. Cuando yo tomaba la clase con el profesor Matos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hablaron de la presa Busimbel, ¿no? Entonces, a mí me empezó a surgir una inquietud, porque yo soy de Tampico, así que soy amante del agua desde chiquita. Y yo dije en ese momento, bueno, ¿y qué pasa con todo el patrimonio que tiene que estar bajo las aguas de México y del mundo? Yo nunca había oído hablar nada de arqueología subacuática. Me urgía que terminara la clase, corrí a la biblioteca, busqué los ficheros, decía yo, ¿cómo podrá llamarse? Arqueología del agua, hidroarqueología, en fin, buscando, encontré un solo libro que se llamaba Underwater Archaeology, escrito por el doctor Bass. Entonces lo devoré verdaderamente y dije, existe, o sea, ya existe, ¿no? Y en ese momento supe que a eso quería dedicar mi vida. Y desde entonces empezó a haber un proceso en donde conseguimos crear un grupo de buceo arqueológico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Después conseguimos que tuviera valor curricular, pero sabíamos, o por lo menos yo estaba muy consciente, que nadie en México nos podía enseñar arqueología subacuática. Entonces, con esa ingenuidad de la juventud, que es maravillosa, busqué la dirección del doctor Bass, le escribí una carta desde el corazón y le dije cuál era la situación, quién era yo, una estudiante en la escuela, pero que creía firmemente que en México había mucho que hacer. Y cuál es mi sorpresa, que me responde una carta con mucho compromiso y me dice que lo conmoví y que viene a México a ayudarnos. En 1979, el doctor Bass estuvo en México para impartir el primer curso de arqueología subacuática. Las prácticas, en las que participó un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se realizaron en el manantial de la Media Luna en San Luis Potosí. Entonces vienen, están un mes completo, dan unas clases maravillosas y a partir de ahí, bueno, yo que tuve que ser autodidacta, pues tuve también la oportunidad de ir a varios lugares, formarme y regresar a México para echar a andar el área de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además de utilizar juncos y otras de cuero, las campanas de buceo fueron la primera solución para poder permanecer bajo el agua más tiempo de lo que el aire de los pulmones permite. Después, se perfeccionaron las campanas y las escafandras que recibían aire de las compresoras en las embarcaciones, y así se pudo aumentar el tiempo de inmersión. Durante el siglo XIX se buscó la manera de que los buzos pudieran tener aparatos respiratorios autónomos. Pero fue hasta mediados del siglo XX que los franceses Jacques-Yves Cousteau y Émile Gagnon diseñaron un mecanismo automático que incluía botellas con aire almacenado, un regulador de presión y unas aletas. Así comenzó la etapa de los nuevos equipos de inmersión. Actualmente se conocen como SCUBA, que en inglés significa Self-Contained Breathing Apparatus, o equipos de buceo autónomo. Yo creo que la arqueología subacuática es simplemente fascinante. Es arqueología, porque arqueología solo es una. Sin embargo, aquí aplicamos el término subacuático para ser muy específicos de que se trata de una arqueología que se hace en lugares que están sumergidos. Pero no puedes olvidar que estás en un medio totalmente ajeno al tuyo. Para poder trabajar en tu sitio necesitas, en primer lugar, un suministro ajeno de aire a tu capacidad, que te permite estar en un ambiente ajeno y trabajar
arqueológicamente, de una manera científica, sistemática, tu sitio. El registro subacuático es exactamente igual que el terrestre. Lo que cambia son los materiales. Bajo el agua, en lugar de una tablilla de cartón o de cualquier otro material de aluminio, usamos tablillas de acrílico. El papel es plastificado. Podemos usar lápices como en tierra, y luego cuando sales ese papel lo enjuagas en agua dulce y le echas estas sustancias que fija la imagen para que no se corra. Y luego viene el proceso de pasarlo en limpio y de darle todo el detalle, digitalizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso digo que la arqueología es una, o sea, porque tienes que seguir métodos y técnicas que te permitan hacer un registro sistemático, que te permita reconstruir el hecho, el sitio, el evento. Es fascinante, y lo digo de verdad, porque yo creo que el mar es algo indescriptible, ¿no? Pero aplicar la arqueología a lugares como una ciudad sumergida, y yo tuve el privilegio de trabajar en Jamaica hace muchos años, la ciudad de Port Royal, donde sucedió un evento que hizo un terremoto, un maremoto, se hundió parte de la ciudad y sella un momento de la historia que nadie había tocado en 300 y pico años. Entonces es un privilegio para el arqueólogo llegar a estos sitios. Y alguna vez me han preguntado cuál es el objeto más importante que he encontrado. Y para mí, una aguja de mantarraya perforada por un pescador, indiscutiblemente, que la usaba para coser sus redes. Ese es el objeto más sencillo que he encontrado y el más significativo en términos de saber que alguien creó de la punta de una mantarraya una aguja para su vida cotidiana, para poder seguir pescando. Entonces, buscamos al hombre a través de los objetos, no buscamos los objetos por sí mismos. Estamos en Veracruz, donde la riqueza de las culturas prehispánicas es evidente, y ahora estamos frente a San Juan de Ulúa, el fuerte que es emblemático para México y para América. Es la puerta de entrada a nuestro continente, la puerta por donde venían y llegaban y atracaban y permanecían mucho tiempo las embarcaciones que venían del Viejo Mundo y que después, cargadas con riqueza de la Nueva España y del continente americano, regresaban al Imperio Español. Es un lugar, realmente es un ícono en México, y creo que es un lugar magnífico para empezar a hablar de arqueología subacuática. Aplicar la arqueología subacuática en los diferentes medios implica diferentes técnicas, diferentes métodos, según incluso si se trata en aguas continentales y un río, lago, laguna, manantial, cenote, cueva inundada, etc. Entonces, desde que se crea el área de arqueología subacuática en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos dimos cuenta que eran fundamentalmente dos universos, el de aguas marinas y el de aguas continentales, que íbamos a encontrar básicamente en aguas continentales restos de ofrendas prehispánicas, y en aguas marinas fundamentalmente el mundo ya de la navegación, de los viajes de exploración, conquista y descubrimiento. Desde 1980, cuando se forma el área de arqueología subacuática en el INAH, lo que tratamos fue también de visualizar la integración de un atlas de arqueología subacuática. La idea de esto es tener una visión de las aguas dentro del continente que están vinculadas a sitios arqueológicos en primer lugar.
y a sitios arqueológicos visibles. Por razones de la vida, se quedó suspendido en el tiempo bastantes años y después empezamos con un atlas de cenotes y cuevas inundadas y ahora estamos retomando aquellos orígenes de este atlas para ir vinculándolo, todo lo de la península de Yucatán, de cenotes, cuevas inundadas y semi-inundadas, vinculando el trabajo de los arqueólogos y de los espeleobuzos, que han cobrado mucha conciencia y quieren colaborar, y es un trabajo de vinculación fundamental. Pero ese trabajo de esa gente capacitados por técnicas y métodos del registro arqueológico es fundamental porque son los ojos del arqueólogo, son los ojos del especialista. Tienes que tener una capacitación extrema para llegar a irte 1200 metros debajo de la tierra, a una profundidad de 20 metros, y luego llegar a un pozo como Hoyo Negro y bajar hasta 40, 60 metros, ¿no? El patrimonio cultural subacuático de México se localiza en sus mares, pero también hay un importantísimo legado que yace en muchos de los miles de cenotes y cuevas inundadas y semi-inundadas de la península de Yucatán, donde se han encontrado vestigios que se remontan a la época pleistocénica, cuando los gonofoterios y los tigres dientes de sable, entre muchos otros animales hoy extintos, habitaban en esa sabana. Los cenotes, la península de Yucatán, así como las cuevas, son formas geomorfológicas que se van creando por la erosión que existe desde la superficie. Cuando llueve, la misma piedra porosa se va degradando de tal suerte que podemos encontrar diferentes edades en los cenotes, que finalmente es la caverna que nosotros podemos percibir desde la superficie. En cuanto a las cuevas inundadas, o las cuevas básicamente que están por debajo del área de toda esta plataforma kárstica, básicamente son sistemas de ríos subterráneos que hace varios millones de años estuvieron secos o semisecos en áreas donde el mar estaba muy por debajo de su nivel actual. En la etapa del poblamiento de la región, en este caso de la península de Yucatán, el hombre buscaba estos lugares para guarecerse de las inclemencias del tiempo. Estamos hablando que el área natural era totalmente distinta a lo que vemos hoy en día, no era una selva, se tiende más hacia la idea de que era una sabana. Entonces el hombre se guarecía precisamente en estos lugares y ahí se alimentaba y ahí era su hábitat de vida, ¿no? Y convivió con fauna del Pleistoceno, ¿no? Entonces, esta convivencia seguramente nos habla también de la coexistencia de animales también en muchos de estos lugares, en cuevas inundadas y semi-inundadas. Distintos documentos etnohistóricos han revelado que los sacrificios humanos asociados a los cenotes fueron una práctica ritual muy prolongada en la península de Yucatán. Los estudios indican que las osamentas recobradas del que fuera el cenote sagrado de Chichén Itzá pertenecen en su mayoría a niños de entre 6 y 12 años, jóvenes y adultos del sexo masculino. El pueblo maya ya utilizaba estos lugares no solo como lugar donde proveerse del agua, sino un lugar posiblemente de enterramiento y de rituales relacionados con el medio acuático y el inframundo, de tal suerte que podemos encontrar restos en distintas etapas en una misma cenote que se convierte en cueva desde el Pleistoceno, restos humanos, incluso la etapa maya, y en algunos, ya con mucha suerte, incluso muy común encontrar restos de la época de la Guerra de Castas, que es tan común en la región encontrarlos. Hay varias teorías que apuntan sobre cómo llegaron los elementos arqueológicos a los cenotes.
Una de ellas es, bueno, depositados desde la superficie, los cuales caen del monte de debris y ruedan hacia la parte inferior. Pero la hipótesis más aceptada es que el nivel del agua era mucho más bajo y que la gente de la región podía entrar en apnea. Los mayas son excelentes apneístas y depositaban los elementos arqueológicos alrededor del monte de debris, pero estos elementos se han encontrado, muchos de ellos bien colocados. Entonces, si hubieran sido rodados desde la parte superior, estarían rotos, perforados, etc. Y no se conservarían como los hemos encontrado. Ejemplo de ello es las vasijas del preclásico que hemos localizado en el cenote San Manuel, en el municipio de Tizimín, Yucatán, en perfecto estado de conservación. Vasijas precisamente del preclásico, vasijas que se cree son chocolateras. Entonces no pudieron conservarse de otra manera más que siendo depositadas de manera manual. El valor del patrimonio cultural subacuático de México y del resto del mundo radica, entre otras cosas, en que estos vestigios comprenden todas las etapas de la existencia humana, desde la época prehistórica hasta tiempos recientes. En la actualidad, las investigaciones incluyen las aguas marítimas, lacustres y fluviales, así como espacios naturales que de forma periódica o continua hayan estado bajo el agua parcial o totalmente. En el mundo prehispánico, en Mesoamérica, las montañas tenían una gran importancia. Eran lugares sagrados en los que se creía, se depositaba gran cantidad de agua y todos los bienes que necesitaban los hombres. Eran lo que llamaban algunos el Tlalocan, un lugar, una especie de Edén, llaman los primeros cronistas. En realidad era un espacio sagrado, un espacio vivo. En general las montañas tenían nombre, tenían género, tenían poder sobre el destino de los hombres. Entonces, cuando estamos aquí caminando, estamos caminando en algo vivo, en realidad. Eran muy importantes en la cosmovisión mesoamericana. Los primeros frailes que se empiezan a dar cuenta de esto en el siglo XVI están, por ejemplo, Sagún, que narra en concreto de estas lagunas, que había ofrendas en el agua y que era un lugar donde la gente venía en peregrinaciones. Y para el siglo XVII hay algunos escritos de cronistas que hablan de gente que venía, tomaba agua y llevaba esa agua a su milpa para tener una buena cosecha, o incluso el caso de un indio muy atrevido que viene a buscar ídolos y llega a meter un ídolo al sagrario, ¿no? Con lo cual hay un temblor y todo el mundo entra en pánico y sacan al ídolo y entonces cesa el temblor, ¿no? Existen algunas fuentes, no del todo fiables, pero existen, que hablan de que aquí se sacrificaban niños a Tlaloc. En nuestros trabajos arqueológicos no nos hemos encontrado con ese tipo de restos arqueológicos. Sin embargo, no descartamos que sea una posibilidad, porque sí sabemos que en otros puntos de la geografía prehispánica se llevaban a cabo este tipo de sacrificios, ¿no? Ahora vamos hacia el cráter del Nevado de Toluca, la parte
más alta, donde se encuentran las dos lagunas y donde les mostraré los lugares donde hemos trabajado. Nos encontramos dentro del cráter del Nevado Toluca, en el Lago del Sol, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Aquí, en los años 50, empezaron las exploraciones por parte del Club de Hombres Ranas de México, con Scuba. Empezaron a encontrar diversas ofrendas prehispánicas, empezaron a hacer inmersiones, verdaderamente sin la conciencia de que estaban buceando en altura. Aprendieron a la dura un poco, fueron los primeros buceos en altura que se realizaron, y es en los años 70 que precisamente nuestra jefa, la arqueóloga Pilar Luna, tomando su curso de buceo, viene a hacer su parte de aguas de altura y se da cuenta que los buzos están saqueando el lugar, que se están llevando cantidades enormes de copal, objetos de madera serpentiformes y otras cosas, ¿no? Y entonces es cuando surge un poco la idea de hacer en algún momento un proyecto subacuático en estas lagunas. Durante los 80s, el arqueólogo Otto Schondube, en un paseo por las laderas, en esa zona de ahí, ve una piedra que tiene unas características particulares y al acercarse se da cuenta que es una estela decapitada, que tiene un personaje con un símbolo solar y bueno, pues eso le agrega otra dimensión al interés por hacer arqueología en el Nevado de Toluca. Bueno, nos encontramos en la orilla sur de la Laguna de la Luna. Esta laguna tiene aproximadamente 10-12 metros de profundidad, agua muy clara y una temperatura de 6-7 grados aproximadamente. En 2007 vinimos y comenzamos una serie de recorridos a diferentes cotas de nivel, cubriendo toda la porción norte de la laguna. Y a través de las 3 temporadas de campo que hemos realizado aquí en el Nevado de Toluca, 2007, 2010 y 2012, hemos documentado una serie de objetos muy interesantes en el agua, como son los llamados cetros Tlaloc o cetros rayo serpiente, y que son sumamente interesantes porque este tipo de objetos de madera no son susceptibles a conservarse en un ambiente terrestre. Es el agua fría y la acidez del agua que ha permitido su conservación. También registramos una gran cantidad de objetos de copal, esferas, conos y algunas figurillas. Estos son muy interesantes porque refuerzan el carácter ritual de este sitio, ¿no? Eran utilizados en las ofrendas y lo interesante es que no lo quemaban, sino que lo ofrendaban, por así decir, virgen, como parte de los ritos que se llevaban a cabo aquí. Igualmente, una gran cantidad de puntas de maguey, alrededor de 200, que se utilizaban en los autosacrificios, creemos. Y lo que es en tierra, en la parte norte, se localizó parte de una estructura. Podemos suponer que había ahí algún tipo de estructura que era central en el ritual, porque hay gran cantidad de cerámica. Una de las primeras preguntas que tuvimos en torno a este gran sitio arqueológico, que es el Nevado de Toluca, fue qué pueblos venían a hacer sus ritos, sus adoraciones, y en qué épocas vinieron. La mayor parte de los materiales corresponden al posclásico, en especial al posclásico tardío. En cuanto a la cerámica, por ejemplo, es Matlalcinca y Azteca, 2, 3, 4. Y la cerámica Matlalcinca, la cerámica azteca, es prácticamente toda de carácter ritual. Encontramos braseros, incensarios, ahumadores, cajetes,
vasos, prácticamente todo es ritual. Y bueno, pues todo esto refuerza esta cuestión del carácter ritual del Nevado de Toluca, ¿no? Que probablemente subían a hacer peticiones de lluvia y todo este tipo de rituales que sirven a la agricultura, que sirven a tener una buena cosecha. Durante el periodo virreinal, Veracruz fue el puerto más importante de la Nueva España y el punto que unía el sistema de flotas que hacían la travesía por el Atlántico. Las investigaciones, hallazgos y rescate de embarcaciones atestiguan la importancia que tuvo la navegación comercial y militar entre América y Europa. En el caso de los barcos hundidos, el análisis de las partes rescatadas proporciona datos sobre la construcción de las naves, la época y procedencia geográfica, mientras que las piezas de artillería brindan datos relativos a las estrategias de defensa y ataque empleadas en el navío. En México parece que se nos hubiera olvidado que tenemos mar, ¿no? A pesar de estar bañados por el mar en ambas caras de nuestro país, creemos que el mar es para ir de vacaciones, para estar tirado en la playa o para comer pescado, pero se nos olvida que tenemos un pasado marítimo, ¿no? Entonces, la arqueología subacuática, nuestro objetivo final es entender la relación del hombre con el mar. La curiosidad por conocer qué hay bajo el agua ha sido siempre, es inherente al hombre. Digamos que empieza con la curiosidad y lo que impulsa verdaderamente al hombre es un aspecto económico. O sea, ¿por qué una sociedad decide cruzar esa vastedad de agua peligrosa para llegar a otro punto, ¿no? Y eso solo sucede porque en tu entorno te falta algo, o sea, necesitas alimento, necesitas comerciar con otras sociedades y es cuando empiezan a experimentar con estructuras flotantes, ¿no? O sea, tiene que ver con mucha observación de la naturaleza. Si nosotros vemos, por ejemplo, una ballena, el esqueleto de una ballena es la estructura básica de un barco. Son estas costillas, la quilla. Si tú ves una hoja flotando, entiendes inmediatamente que hay cuerpos que te pueden llevar de un lado a otro, ¿no? Y si esa hoja flotando ves hacia dónde va, entiendes que también existen corrientes, ¿no? Y el viento. Entonces, a través de esta observación continua y de mucho tiempo de estar de prueba y error, el diseño del barco se va perfeccionando. Y en esa continuidad de ir mejorando la tecnología para llegar a otro punto, descubrimos una serie de cosas súper importantes. O sea, los barcos son nuestro pretexto para entender una sociedad pretérita. Y en este caso, para entender el pasado marítimo de México, que lo desconocemos por completo. Sabemos que nuestras aguas marinas involucran desde la línea base, la línea de playa, hasta 200 millas náuticas y por lo menos 10,000 kilómetros de litoral marino para toda la República Mexicana. Es un espacio geográfico muy grande y sería como buscar el pajar con la aguja, ni siquiera la aguja en el pajar, es todavía un paso más allá. Tenemos diferentes maneras de hacerlo. La primera es a través de los pescadores informantes que nos apoyan con embarcaciones, con su sapiencia en relación al entorno marítimo.
no solamente desde la superficie, sino incluso del tipo de fondo que nos podemos encontrar. También nos apoyan en toda la tradición oral de diferentes conceptos como las leyendas marinas, lo que sucedió físicamente en estos accidentes marítimos. Pero esta gente es sumamente sensible a los cambios de marea, al viento, a los cambios de tonalidad del agua y si acaso llegan a ver algún punto en la costa asociado con otro, te saben ubicar perfectamente el sitio y la profundidad a la que está y pese a no bucear, saben el tipo de fondo, si es arenoso, coralino, etc. Y nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo de campo. Una vez que tenemos toda esa información proveniente de nuestros informantes, se hace una investigación previa de archivo para saber exactamente el lugar físico al que vamos a acceder. De tal suerte que tenemos 358 sitios ya localizados, ya verificados como de diferentes épocas que vienen desde la época maya hasta el siglo XX y todo esto conjuntamente relacionado con los documentos de los archivos históricos y de los archivos técnicos. Ahora bien, hay otra manera de localizar además los sitios que es a través de la aplicación de la tecnología de sensoramiento remoto, que se da para grandes extensiones de mar, poder localizar vestigios arqueológicos sumergidos y también para grandes profundidades, en lugares donde al buzo le costaría mucho trabajo estar y su permanencia sería de unos cuantos minutos, ¿no? Entonces es la aplicación de otra técnica. Y finalmente los hallazgos fortuitos que se dan todo el tiempo con gente en las costas principalmente y que solamente se logra a través de la concientización de esas sociedades. Cuando una sociedad está concientizada de su patrimonio cultural sumergido, esas personas, esa sociedad te va a avisar a ti, Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que vayas a proteger su patrimonio, que finalmente es el patrimonio de todos nosotros, ¿no? Buscar en el mar un barco de madera de poco más de 30 metros que se hundió hace casi 400 años es una tarea titánica, a pesar de los sofisticados aparatos de detección remota que existen hoy en día y con los que cuenta el INAH. La colaboración de instituciones y especialistas nacionales y extranjeros ha sido vital en las campañas de mar, en las que se ha ido acotando el área donde podrían encontrarse los restos de Nuestra Señora del Juncal, uno de los 2 barcos insignia de la flota que se estudia. El proyecto Flota de la Nueva España de 1630-31 en realidad está centrado en comprender el accidente que tuvo una flota compuesta por 12 barcos, la Flota de la Nueva España al mando del general Miguel de Chazarreta, que zarpó de Veracruz, justamente de este puerto donde estamos, en San Juan de Ulúa, zarpó el 14 de octubre de 1631. Miguel de Chazarreta recibe la orden de zarpar porque está despejado el camino, pero zarpan en octubre y en octubre ya no es momento de navegar y tienen esa disyuntiva, ¿salimos o no salimos? Y cuando están en eso, el capitán Miguel de Chazarreta se muere, o sea, ese es un cargo muy importante, ¿no? Entonces vuelven a hacer una reunión para decidir si zarpan o no zarpan. Toman la decisión de que es muy importante que la flota llegue a España. Zarpan, pero a los pocos días empieza el mal tiempo. Y bueno, el mal tiempo en el mar no es lo mismo que el mal tiempo en tierra, ¿no? Y se empiezan a dispersar. Nuestra investigación nos ha llevado a la conclusión que en realidad la instrucción fue busquen tierra. O sea, cada embarcación busque tierra e intente llegar a salvo, ¿no? Pero el Juncal iba muy dañado. Las bodegas estaban inundadas de agua y uno de los testigos que sobrevive dice que cuando la embarcación está amarrada en las argollas del muro de San Juan de Ulúa, se estaba golpeando con otras embarcaciones y ese
pero estamos hablando de mucho tiempo, no es estar rozando continuamente, hizo vías de agua en el casco del barco. Entonces van con las bodegas llenas de agua y eso impide que tengan habilidad para navegar, pero tampoco les da chance de hacer maniobras para regresar. Empieza a arreciar el viento, o sea, cada vez es más difícil sostenerse, los pasajeros, la tripulación, los nobles están achicando agua día y noche. Aquí tenemos que tomar en cuenta, para que los nobles trabajen, es que estaba grave el asunto. El nivel del agua no baja, empiezan a aventar mercancías por la borda y no funciona. Toda la tripulación, cuando ve que ya no hay salvación, empieza a rezar, se hincan, a confesar sus pecados, ¿no? con los religiosos que vienen a bordo. O sea, ya empieza la parte del terror, y los nobles se van a sus camarotes a rezar y a prepararse para el buen morir. Pero justamente los nobles habían pactado con el contramaestre, con Francisco Granillo, que la única lancha que había a bordo fuera para ellos, para salvarlos. El Juncal está empezando a irse a pique, y en el momento que se va a pique, esta lancha queda sobre el agua. Se va hundiendo el Juncal, se va haciendo este remolino, y el remolino avienta la lancha fuera del remolino. Y entonces esa lancha que estaba destinada a los nobles son los primeros en ahogarse por estar en su camarote, cae lejos de donde está pasando el accidente. Y los marineros que estaban por ahí tratando de agarrar una tabla, algo, se suben a la lancha. Se salvan en esta lancha 39 personas. Cuando está amaneciendo, ven unas velas a lo lejos y empiezan a hacer señas, y es el patache del Juncal que los rescata. Gracias a esos 39 sobrevivientes es que podemos contar con tanto detalle lo que pasó a bordo, ¿no? El Juncal se pierde, el resto de las embarcaciones llegan maltrechos a diferentes puertos, varios regresan a Veracruz, otros a Campeche, Río Lagartos, incluso hasta La Habana, e inicia una averiguación de lo que pasó a bordo. Esa es la historia resumida de lo que le pasó a Nuestra Señora del Juncal en octubre, finales de octubre de 1631. La arqueología subacuática en México empieza de manera oficial en 1980, el 11 de febrero de 1980, cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia crea su área de arqueología subacuática. Desde entonces hemos enfocado nuestras baterías a hacer proyectos de investigación tanto en aguas continentales como en aguas marinas, sabiendo los dos universos de estudio, ¿no? Lo que estamos logrando es ir creando conciencia en el público en general, en la humanidad, de que lo que está bajo el agua, que es producto del hombre, que es cultura, es patrimonio cultural de la humanidad. A través de este programa hemos visto una variedad de sitios donde estamos trabajando. Esto es una muestra de lo que intentamos a través de nuestros proyectos cubrir distintas épocas, distintos como la paleontología, fundamentalmente en cenotes y cuevas inundadas, la prehispánica en aguas continentales y la histórica virreinal e industrial en aguas marinas. El patrimonio cultural de México es de todos los mexicanos. El patrimonio cultural sumergido igualmente es componente de ese gran legado y es de todos. Los arqueólogos, los investigadores tenemos el privilegio y la responsabilidad de investigarlo, de recuperarlo, para traerlo hacia todos. Pero el patrimonio es de todos y todos nos pueden ayudar a protegerlo para que se preserve, se ponga en exposiciones, se dé a conocer por muy distintos medios y todos nos apropiemos de él para sentirlo propio y para protegerlo. No puede ser susceptible de propiedad privada, es de todos.